Anteriormente hemos visto cómo comprender el cuadro de las curvas teniendo la referencia de las coordenadas, es decir, ahí está lo que en la entrada, en la barra inferior, era un gris claro, en la salida, en este caso al arrastrar este nodo hacia arriba, como veis, aparece más iluminado. Quiere decir que esos tonos medios van a aparecer más iluminados y lo contrario en las sombras. Por ejemplo, si esta entrada, esta sombra de entrada, la bajo más arriba, o sea, más abajo, en la salida, quiere decir que esta sombra media pues va a acabar más negra en la salida. Por lo tanto, va a acabar, como veis, más oscuro. Esta es una forma de entender las curvas, las modificaciones que hacemos con los nodos de las curvas a base de coordenadas. Pero también los podemos entender según el rango dinámico que damos a cada tonalidad. En el rango dinámico me refiero a la cantidad de información que reservamos para cada tonalidad. Cuando a una tonalidad le damos más información, va a tener mucho más detalle y por lo tanto mucha más variedad en sus tonalidades. Vamos a ver un ejemplo en esta modificación, otra forma de entender el ajuste de curvas. Por ejemplo, entre los dos nodos que hemos ajustado, las dos tonalidades, vemos que en la entrada, pues esto hemos modificado más que nada los tonos medios, efectivamente, entre las sombras y las luces. En la entrada era esta la extensión entre los tonos medios, pero gracias a la modificación que hemos hecho en las curvas, en la salida, en la imagen final, vemos que esa distancia entre las sombras medias y las luces medias se ha expandido. Eso quiere decir que ahora en la salida los tonos medios tienen mucha más información, se han expandido, se han descomprimido y por lo tanto tienen mucha más variedad de tonalidades. Esto lo podemos ver en el ajuste que hemos hecho. Hemos dado más rango dinámico a las tonalidades medias y por lo tanto antes las tonalidades medias que podían ser las de la cara y demás, vemos que eran pues más o menos grises, todos con la misma casi tonalidad de grises, no había mucho cambio entre las luces y las sombras porque no había mucha variedad. Pero ahora, al haber expandido esa información de los tonos medios, hay más variedad en los tonos medios, ¿de acuerdo? Llegamos pues de tonos medios como los de las mejillas que había antes hasta tonos luminosos o tonos oscuros que antes no había. Hemos expandido el rango dinámico de las tonalidades medias. Y por otro lado, también nos podemos fijar en las sombras. Lo que antes eran sombras, en la entrada, que llegaban pues hasta ahí, hasta las tonalidades medias, en la salida, como veis, se han comprimido. El espacio es mucho menor y lo mismo con las luces. Lo que antes en las luces era todo este trecho, en la salida, tomando como referencia el mismo nodo, hasta las luces, pues como veis la hemos comprimido. Lo que en la entrada en sombras y luces era pues un rango dinámico pues normal, en la salida se han comprimido. Es decir, que lo que antes tenía más información, más variedad de tonos, ahora tiene mucho menos. Eso lo podemos ver en la imagen. Efectivamente, si comparamos con el antes y el después, en las sombras y en las luces, en las sombras había más variedad de tonos, había sombras que eran un poco más iluminadas. Ahora, al comprimir esa información, todos son sombras, sin mucha variedad. Igual con las luces, las zonas que eran iluminadas, como pueden ser el cuello de la mujer y los filos de las luces de los pelos, ahora vemos que son más potentes. Hay menos variedad en las luces porque su espacio, su rango dinámico lo hemos comprimido con las curvas. Esto es una explicación técnica de lo que estamos haciendo y viendo a medida que vamos variando la curva, como por ejemplo en esta típica curva de contraste. Comprimir las luces, comprimir las sombras, las estamos contrastando y por lo tanto estamos dejando campo libre a los medios tonos. Como veis, siempre es cuestión de comparar la fila del histograma de las tonalidades de entrada con la columna de las luminosidades de salida.